Primeros días de noviembre del año 1854. Las noticias llegan a la pequeña isla de Guay. Retiro casi espiritual del poeta y escritor Lord Alfred Tennyson. Las noticias llegan en el Times, en el periódico londinense. Y allí el primer corresponsal de guerra civil, William Howard Russell, comentaba, estremecido, la carga de unos heroicos y locos caballeros. Era la carga suicida de la Brigada Ligera. El suceso estremeció de tal manera a Tennyson que inmortalizó aquella carga en su poema épico, La canción de la carga de la Brigada Ligera. Desde entonces entraron en la fama, desde entonces entraron en la gloria. Y hoy son motivos de recuerdo, aquí en nuestra Rosa de los Vientos, aquí en nuestros pasajes de la historia. Eran tiempos convulsos para la vieja Europa. Acabamos de salir de muchísimas revoluciones locales, muchísimas revoluciones nacionalistas. El esplendor del Imperio Otomano se estaba extinguiendo, estaba apagándose. Ya no ejercía influencia sobre los Balcanes. Pero había otro imperialismo muy latente, muy en auge, el imperialismo ruso. Y al frente de ese afán imperialista, su zar, el zar Nicolás I, exquisito conservador de la época y enemistado con casi todas las potencias europeas. Despreciaba al francés, a Napoleón III, le consideraba un advenedizo. Menospreciaba a la reina Victoria, era mujer. El otomano no le inspiraba menor confianza. En fin, que pensando también en los austriacos y pensando en la posible alianza con los alemanes, buscó algún motivo de provocación para situarse frente a la frontera de los turcos. El pretexto fue el más nimio, el más absurdo: la custodia de los santos lugares, situándose en territorio otomano. Un pequeño trance entre monjes ortodoxos y otros que no lo eran provocó que Nicolás I pidiera a los turcos la custodia de esos santos lugares. Los turcos, por supuesto, celosos del poder ruso, no estaban dispuestos a cederles esa custodia. En eso intervinieron los franceses. Solicitaron ellos la custodia. Esto al otomano le pareció mejor, y el sultán accedió. La respuesta de Nicolás fue movilizar a su impresionante ejército, y aquellas maniobras cercanas a la frontera con Turquía provocaron que ésta declarara la guerra en el año 1853. Octubre de 1853. La guerra de Crimea había estallado. Rápidamente, franceses y británicos se aliaron a los turcos, y tenían muchas razones. Los franceses, la enemistad habitual, y los británicos, pensar que los rusos invadirían Turquía les ponía los nervios de punta. El paso natural hacia su colonia india. Algo debían hacer, y lo hicieron. Pensaron en dar un golpe de mano, y así actuaron. En 1854, tropas aliadas desembarcaban en la península de Crimea. Era el momento de dar el golpe en el corazón de Rusia. El zar Nicolás se movilizó, pero tenía demasiadas tropas y pocos trenes, pocas vías férreas. Tenía un ejército situado frente a Turquía, otro pensando en la posible invasión de Austria, y por supuesto la tropa destacada para parar el avance aliado en Crimea. Primer objetivo de los aliados: el puerto de Sebastopol, puerto clave para la armada rusa. El destacamento sitió la ciudad. Se atrincheró en el cerco y buscó acomodo en el puerto estratégico de Balaclava. El zar Nicolás dirigió su ejército hacia ese punto estratégico. Después de la batalla de Alma, llegaría la de Balaclava. Era el 25 de octubre de 1854. Tropas británicas, francesas y turcas velaban armas esperando la batalla. Los rusos tenían que asestar un golpe definitivo para levantar el bloqueo a Sebastopol. Y el golpe definitivo se iba a producir en Balaclava. En los albores de ese día, envueltos por una bruma densa, impenetrable, avanzaron las tropas rusas. Los primeros golpes fueron certeros. Pillaron desprevenidos a los aliados.
Estos no habían desayunado, los caballos no habían bebido, y las primeras posiciones empezaron a caer. Algunos reductos en poder de los turcos fueron los primeros en hacerlo. Estos serían decisivos en la posterior batalla. Los rusos se malentonaron y descargaron todo su poder sobre una de las alas del ejército aliado. Pero aquí se encontraron uno de los momentos decisivos de la batalla de Balaclava, que más o menos se desglosó en 3 momentos. Uno de ellos sería el primero, cuando los rusos avanzaban y se encontraron con 500 Highlanders, bien pertrechados, bien escogidos, muy mermados por la enfermedad, eso sí, porque el cólera fue una constante entre las tropas aliadas. Llegaron a Crimea, pero no supieron acerca del clima, no supieron acerca de las enfermedades, y tuvieron que resistir con hambre, enfermedad, pesadumbre en algunos casos. Pero aquellos Highlanders, aquellos exquisitos Highlanders, más otras tropas auxiliares, resistieron el empuje. Aquí se cubrió de gloria el general Colin Campbell. Ese primer envite fue satisfactorio, pero el segundo sería más glorioso y decisivo. El general Locan tenía que aguantar bien el segundo embate. Y aquí tenemos a toda la caballería rusa disponible, 3.500 hombres, avanzando por el campo de batalla, cercano a Balaclava. Y frente a ellos, la brigada de la caballería pesada. Eran muy pocos, apenas 600. La enfermedad les había mermado, los caballos no estaban disponibles. Los rusos se posicionaron ante ellos. El terreno era impracticable y por eso no pudieron ir al galope, simplemente al paso. Imaginad la formación de jinetes rusos, 3.500, avanzando hacia los 600. Y estos 600 respondieron muy bien, abriendo una brecha entre los rusos, provocando la desbandada entre ellos. Además, la infantería descargó sobre los jinetes y también provocaron el desasosiego. Se puede decir que en ese momento la batalla de Balaclava está prácticamente ganada para los británicos. Con pocos efectivos, con pocas bajas, habían resuelto una situación muy difícil al principio del día. Pero estamos en el momento central. Son las 11 de la mañana. Lord Raglan, que era el jefe británico, el comandante británico, un comandante muy curtido de 66 años, había hecho armas en la guerra de España, junto a Wellington, el inseparable Wellington. Después había perdido un brazo con 27 años en la batalla de Waterloo. Era muy valiente, desde luego, pero con pocas ideas. Dicen que con poca imaginación. Incluso el pobre Lord Raglan murió de cólera en esa misma batalla, al poco de esa batalla. Lord Raglan observó cómo los rusos empezaban a retirar. Y observó también cómo empezaban a desmontar unas piezas de artillería de los reductos que habían tomado antes los rusos a los turcos. Y esto llenó de inquietud a Lord Raglan. También es cierto que tenía muy pocos efectivos para contrarrestar ese despliegue de los rusos. Había que tomar una decisión y pronto. Lord Raglan decidió que sea la caballería la que impida que se desmonten los cañones. En esos momentos, cuando hay incertidumbre en la batalla, son los enlaces, los decisivos, los correos, los que corren entre unas líneas y otras. Lord Raglan no quiso utilizar un enlace habitual. Utilizó a un capitán del 15º Regimiento de Húsares, nombre Louis Nolan, decisivo para la batalla de Balaclava. La orden era tajante: que actúe la caballería e impida que se lleven los cañones. Louis Nolan, además, era un capitán muy altivo, ciertamente convencido del poderío de la caballería sobre otras armas, y marchó convencido a dar el mensaje a Lord Locan. Y en esas estamos. Las 11 de la mañana. El capitán Louis Nolan se acerca hacia donde se encuentran enclavadas la brigada pesada, muy castigada por el combate, y la brigada ligera, prácticamente intacta, aunque eso sí, también muy afectada por las enfermedades. Louis Nolan desmonta del caballo, entrega el mensaje a Locan. En ese mensaje se dice claro: que actúe la caballería e impida que se lleven los cañones. Locan mira a Nolan y le pregunta: